¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. La semana anterior, cuando hicimos lo de Angie Bao, que estuvo Marcos presentándoos, si os acordáis, os dijimos que hacía de director musical de Estopa y dije, pero bueno, de directores musicales ya hablaremos la semana que viene. Se te escapó, hiciste ahí un spoiler guapo, un poquito así. Bueno, pues esta semana tenemos a Luis Morate. Luis Morate es director musical. Y hoy lo que queremos que aprendáis es qué es esa figura del director musical, qué hace y si quizá es lo que vosotros queréis para vuestro futuro. Así que, Luis Morate. ¿Qué tal todos? Espero que estéis bien por ahí. Estamos continuando con esta serie de entrevistas donde hemos tenido a Pedro Andrea, donde hemos tenido a Angie Bao, más gente. Y aquí estamos con Luis Morate. Luis Morate es director musical. Él está trabajando ahora mismo, bueno, estás trabajando en un par de musicales ahora, ¿no? Ahora mismo con dirección musical estoy en 2 musicales, sí, porque estamos en la época de musicales. Como sabéis, en estos vídeos estoy pretendiendo que conozcáis profesionales, gente que está trabajando, que está en el día a día, que su día a día es este, para que aquellos de vosotros que os dedicáis a la música, que estáis haciendo música, que estáis invirtiendo tiempo en mejorar vuestros skills, sepáis un poco qué caminos profesionales podéis seguir, ¿no? Bueno, pues yo soy Luis Morate, que no es lo mismo que Luis Morata. Y nada, pues soy guitarrista, ¿no? Es mi instrumento de elección, aunque yo me considero músico por encima de todo. Y bueno, pues elegí la guitarra como vehículo de expresión. Aunque lógicamente luego pues bueno, pues la profesión me ha obligado también a aprender piano, a aprender batería y a saber como director musical y como también compositor pues un poquito de cuál es la filosofía de cada instrumento, ¿no? Sí. Yo ahora mismo estoy inmerso en la producción de un espectáculo que se llama WA, que empezamos en octubre del 2021 en IFEMA y que está funcionando muy bien. No es un musical al uso, sino que es una mezcla de géneros musicales, desde la ópera, el jazz, la electrónica, el heavy metal, todo con una puesta en escena pues muy potente, arropados pues por unos audiovisuales también espectaculares y donde tenemos disciplinas también como la danza o la acrobacia, ¿no? Entonces, yo dirijo la parte más musical de músicos y de cantantes. Sí. Y bueno, he participado desde la propia creación del espectáculo, ¿no? Vale. O sea que también formo parte del equipo creativo. Vale. ¿Has compuesto música también del espectáculo? No he compuesto música porque la música no es original. Quiero decir, nosotros cogemos un aria de Puccini y la mezclamos con un tema de Lady Gaga. Qué bueno, interesante. Esto viene de... WA es la continuación o el culmen de un proyecto que se llamaba Music Has No Limits, que nosotros llevábamos en gira por teatros de España y con la misma filosofía. Un poco mostrar que la música pues al final es ese motor que mueve emociones, que trasciende al formato en el que está, de un gran auditorio o de una opera house o de un concierto. Y entonces queríamos que todo eso, esas sensaciones se vivieran en un mismo espacio. Vale. Entonces lo hemos conseguido en WA, porque tenemos un formato permanente. Claro, no podemos en este caso llevárnoslo de gira, pero hemos conseguido que el espectador pues eso, se sienta ahí como si está viendo una ópera en un opera house o puede estar en una rave, ¿no? Vale. Y eso es uno de ellos, porque es uno de ellos. Estás en otro también. Eso es WA y bueno, también he tenido un encargo de dirigir una comedia musical con la que estoy un poco más de freelance, porque la verdad que yo estoy de lleno metido y comprometido con WA, pero bueno, me pidieron un poquito de ayuda con una comedia musical que se llama A quién le importa, que está en el Teatro Arlequín en Gran Vía, y bueno, que tenía el reto ahí de poner a tocar a actores que tenían algunas competencias musicales, ¿no? Pues algunos habían tenido dentro de su formación canto o tocaban algún instrumento, pero bueno, la historia, sin desvelar nada, es que ellos son actores pero que tenían que interpretar a su vez a un grupo de música y los productores quieren música en directo. Claro. Lo que hacía más atractivo todavía. Qué chulo. Y el reto más grande. Sí, no, a ver, la conexión es muy interesante. Nosotros en mi
universidad estamos haciendo ahora tenemos el grado de creación y producción musical y ahora estamos haciendo un grado precisamente de artes escénicas. Y es cierto que mucho de la gente que viene al grado de artes escénicas tiene también conexión con la música, ¿no? Es una conexión que ya existe, ¿no? Claro. Bueno, para que la gente que nos está viendo pueda entender un poco la figura que tú haces ahí, ¿no? La de director musical. O sea, ¿qué es, según tu experiencia, o si quieres, si tú notas que hay un contraste grande entre lo que nos cuentan cuando estudiamos que es un director musical y luego lo que es un director musical? Explícales un poco. Bueno, a ver, la gente a lo mejor más profana de la materia puede tener la idea de que un director musical es el que está con la batuta, ¿no? Sí, bueno, Director de orquesta, ¿no? Director ¿no? musical, pues lo asocia al director Sí. de orquesta tradicional. Claro, depende de en qué contexto estés trabajando, pues tienes una serie de tareas u otras. Bueno, pues yo venía con una cierta experiencia en cuanto a la dirección de grupos musicales, ¿no? Vale. Es decir, pues un cantante o un artista que va a lanzar su proyecto y entonces pues a ti te llaman para que pongas de acuerdo a los músicos que forman la banda que va a arropar a ese cantante, a esa cantante. ¿Estamos hablando del directo o también del estudio? En directo siempre. Vale, ok. Yo la verdad que siempre he tenido más experiencia en la formación. A lo mejor se ha grabado ya un proyecto discográfico y cuando Vale. se va a llevar al directo Sí. me encargan la función de buscar a la banda, buscar a los miembros aptos para ese género, para ese artista Vale. y en gira pues organizarlo y organizar los ensayos y ponerlos de acuerdo y demás, ¿no? Esto Vale. es una tarea que yo venía haciendo y que poco a poco pues se ha ido agrandando con el tema de musical. Pues cuando empezamos con Music Has No Limits era como un grupo pero un poco más grande, donde a lo mejor tenía que dirigir pues a 10 personas entre músicos y cantantes, y ahora mismo en WA pues tenemos un elenco de 27 personas. Porque es un elenco que está doblado, Claro. tenemos 10 cantantes diferentes, tenemos una sección de metales, tenemos una sección de cuerda, entonces bueno, pues digamos que ahí se ha abierto un poco el abanico. En cuanto a requerimientos técnicos o conocimientos míos técnicos, pero también en cuanto a destrezas interpersonales, Claro. que es una tarea muy importante Sí. que yo he tenido que desarrollar y Qué esa bueno. capacidad. Y En el ejercicio de... Antes de que entres ahí, que es súper interesante Sí. y además es un campo alucinante, ¿no? ¿Puedes explicar un poco las tareas? Cuando has dicho antes poner de acuerdo, es muy interesante, así de forma un poco rápida, las tareas prácticas, ¿no? Mira, yo por ejemplo, la dirección musical de WA, que me viene adquirida desde Music Has No Limits, ¿no? Porque de alguna manera la compañía pues, se ha transformado, pero el germen es el mismo. A mí me pusieron de director musical porque yo lo pedí. O sea, no pedí ser yo el director musical, pero no teníamos un director. Ajá. Y entonces yo les hice saber al equipo de producción que hacía falta alguien que fuera la voz, que capitaneara, pero Ajá. no es necesariamente dirigir, no es necesariamente mandar, que también, que podemos Sí, entrar sí, ahora sí, también, ¿no? En que hay que imponerse y tienes que imponer un criterio porque si no aquello Claro. es un caos. Pero también la dirección musical es dar voz y poner de acuerdo a las distintas Sí. impresiones o distintas opiniones Sí. que puedan tener los músicos, ¿no? Entonces, esa es una de las tareas, ¿no? Organizar, poner de acuerdo a niveles técnicos, pues evidentemente pues el director musical es el que entrega las partituras a cada uno, entrega las partichelas, ¿no? Que se Sí, llaman sí. las partituras individuales de cada instrumento, para que cada uno se lo estudie. El director musical lógicamente tiene que aprenderse eso por 10, por 12 o por 14. Claro. Que sabes lo que toca cada Todo uno. para que cuando uno palma puedas decirle, ahí estás cantando un re, ahí va un re bemol, aquí está todo. Efectivamente, ¿no? Y también estar muy abierto, por supuesto, porque en este caso, por ejemplo, yo como director musical, que me has hecho la pregunta también antes, si compongo la música, la música en WA está ya hecha, porque son covers, pero ha habido que hacer unos arreglos, Claro. para hacer toda esa mezcla. Yo no hago esos arreglos, sino que tenemos una figura Sí. de arreglista, La revista. que es vale. Enric García, que es también un tío que está muy experimentado en musicales. Sí. Y entonces yo recibo las partituras de él. Si bien las demos que hacemos las pactamos también Sí. con el director artístico, con el productor, que es el que sabe cómo quiere el producto,
Entonces digamos que yo desde el proceso creativo ya sé lo que hay y llevo eso ganado para cuando Claro, voy al claro. ensayo. Exacto. Los músicos ya sé, no me la vas a dar con queso porque Claro. estás haciendo esta nota, porque incluso pues, Claro. yo sí sé que una línea es muy alta para uno de los vientos, por ejemplo, Claro. yo tengo otra que digo, voy a ver este tío. Claro, eso se ve desde el casting. Sí, claro, claro. Es una parte también. Claro, yo soy director de casting también. Claro, que pero es tienes una- que dirigir el casting de los músicos que van a ejecutar ese proyecto también, ¿no? Efectivamente. Es tu responsabilidad, ¿no? En la sonoridad final. Claro, en el casting estamos todo el equipo artístico también, ¿no? Porque Claro. pues, el director de coreografía también tiene que ver que haya pues unas cualidades escénicas de movimiento Sí. y demás aptas, y yo tengo que ver que también hay unas cualidades técnicas Sí. suficientes como para un proyecto de esa envergadura, ¿no? Claro. Tú piensas en un batería, por ejemplo, que vaya a hacer wah, que tiene que tocar bebop, tiene Sí. que tocar latín, tiene que tocar funk o tiene que tocar el cajón flamenco. Sí. Entonces, no me vale cualquier persona. Claro, ¿no? Entonces, yo desde el casting ya sé que esta persona tiene, incluso a lo mejor puedo elegir a alguien que igual el cajón no lo lleve tan guay Sí. y puedo adaptarle. ¿Sabes? Ajá. El director musical también puede hacer eso. Pues yo tengo ya una partitura, pero digo, mira, voy a ver qué me puede dar esta persona. Que también es una tarea importante del director musical. Sí. Captar los talentos que tiene. Sí. Porque muchas veces vamos buscando a alguien que se nos mete en la cabeza, no, este tío tiene que llegar hasta un re. O esta cantante tiene... También me Sí. ha pasado con cantantes. Sí. No, es que el repertorio, es que, ¿cuál es tu tesitura? Bueno, o ¿cuál es tu rango? Pues yo soy mezzo, pues la verdad es que este papel es más de soprano. Pero chico, o sea, tiene Sí, te unos ha giros gustado esta el- persona, tiene... Claro. Que joder, que va a aportar Claro. al show. O el productor te dice, iba a decir una palabrota, me No, importa un no, huevo... puedes decirla, aquí estamos Iba a decir, hablando. me suda... Sí. Me importa un huevo que esta persona no te llegue a un rey, Sí. pero yo la quiero. Claro. Porque por imagen, por carisma, Expresa, por lo que como sea, su forma de expresar, la quiero sí, tener. Sí, por Y supuesto. entonces tú como director musical tienes la tarea de decir, a ver cómo encajo yo, porque yo tengo un papel, tengo una partitura que se tiene que interpretar, pero voy a ver qué saco de esta persona que es verdad que tiene, Sí, de manera que me cuadre con lo que nosotros hemos ideado, sí, y hay veces que surgen papeles nuevos incluso. Fíjate. claro. Pues tenemos que olvidarnos de este papel. Pues íbamos a poner una tía que era súper soulera, como rollo Mad Max, y a lo mejor es que tenemos ahora a una chica frágil, swing años 50. Vale. Pues vamos a meterle a hacer un papel dentro de esto. Fíjate que puede parecer la figura del director como encapsulado a las partituras, al producto, no sé qué, pero también es tremendamente creativo, ¿no? Sí, bueno, en ese campo también es que, claro, está el director musical, en un musical donde él además también está en la parte creativa, entonces yo creo que o sea, tus tentáculos se extienden mucho, Mucho. realmente, ¿no? A ver, o en otros proyectos a lo mejor un poco más de Está más limitado, está más Claro. limitado. Yo tengo la suerte, la verdad que sí, que también me dan mucha cancha en eso. Claro. Y me han permitido estar también en el proceso creativo y lo he visto como algo muy positivo, porque al Claro. final efectivamente tienes más recursos de dónde tirar, de decir, oye, podemos recuperar esa idea que tuvimos antes que ahora con esta persona nueva sí nos va a funcionar, Claro. por ejemplo, ¿no? Entonces en ese sentido mi trabajo es más agradecido, aunque también más intenso. Claro. Y luego puestos ya, por ejemplo, en decir, ya estamos, llega una sesión de trabajo, estamos ahí, ¿no? O sea, Ujú. ¿cuál es lo que, para que ellos puedan visualizar, ¿no? O sea, cuál es el trabajo? O sea, ¿qué es lo que tú tienes que hacer en una sesión de trabajo? Vale, nosotros partimos, por ejemplo, vamos a poner que hemos hecho la fase ya de casting. Entonces, una vez que tenemos esa gente elegida, planteamos unos ensayos que pueden, pues, para montar el espectáculo de WA, pues contamos aproximadamente con 5 semanas, 5 semanas de ensayos. Vale, el primer paso es mandar partituras por secciones, mandar demos. Hoy en día se trabaja, pues, por la tecnología que tenemos, pues Claro. podemos maquetar todo. Todo el mundo mockup y demás, claro. En Logic, en donde Pues, quieras, cualquier DAW que quieras, pues puedes hacer y además puedes mandar las pistas específicas de esa persona. Nosotros Claro. mandamos siempre el bruto, el general, y luego mandamos unas pistas donde falta un playback. Sí. Si Sí, vas a un tocar minus guitarra one, ¿te eléctrica, acuerdas de los minus one cuando Sí. estudiábamos que te comprabas y era, Claro. era toda la pieza menos la parte que tú era la que tú tocabas? efectivamente, o con tu pista, pero como referencia más bajita. Sí, Por ejemplo, más en el caso de bajita que tú. cantantes Claro, claro. es muy... Sí, viene bien.
muy adecuado, ¿no? Que le pones a un nivel muy bajito, pero para que ellos puedan practicar en casa, ¿no? Entonces, aparte de memorizar con la partitura, pues ya saben, llevan mucho ganado, porque saben el aire que tú quieres darle, la dinámica, entonces te ahorran mucho trabajo de cara al ensayo. Entonces luego, bueno, cuando llegamos al periodo de ensayo, se les ha dado un tiempo para que ellos se lo preparen. Llegas a los ensayos, entonces a mí me gusta programar los ensayos con mucha antelación y que estén muy bien organizados por secciones. Yo quedo primero con la base, quedo con batería, bajo, piano y guitarra. Estos 4 elementos que son los que tenemos de base en el espectáculo, y entonces pasamos todos los temas. Pasamos todos, a la vez yo tengo una directora vocal que a lo mejor en otra sala, ese mismo día, está trabajando ya con cantantes sus tracks, ¿no? Porque yo, claro, no, de técnica vocal, pues no llego tanto como puede, o lo que puede sacarle una persona que es coach de esto, ¿no? Luego, por otro lado, ensayo con la sección de vientos, aunque siempre suelo tener a la base también, pero bueno, ya he fijado cosas de groove, por ejemplo, que muchas veces, por ejemplo, por la partitura es más vaga, porque a lo mejor si tienes groove tiene que ser. Si tienes un funk, hay veces que a no ser que quieras exactamente esa línea, pues no escribes la línea de bajo, pones un poco una orientación. Y entonces das una demo, y muchas veces tampoco, para no perder mucho tiempo, pues tú en la demo das algo aproximado. Entonces luego pones de acuerdo, o incluso les escuchas a ellos lo que tienen que decirte, porque igual un batería y un bajista muy potente y te dicen, oye Luis, ¿no piensas que a lo mejor esto más sincopado mola más, o aquí me voy al ride? Oye, cojonudo, muy bien. No, tú como director musical sabes qué más arreglos hay por encima y dices, eso va a chocar con los vientos que están haciendo unas contras, entonces me interesa que esto se destaque, eso no, o eso sí, ¿no? Entonces, una vez que has fijado eso, ya vuelves a llamar a la base, pero integras a los vientos, ves que todo está perfecto, que no hay ninguna nota rara, porque a lo mejor pues también el arreglista ha podido... yo qué sé, se ha obviado alguna respiración, por ejemplo, y, oye tío, esto me pilla muy... Nosotros en este show, por ejemplo, venía de hacerse el trompetista un solo tremendo, y el siguiente tema empezaba con una melodía muy arriba del trompetista que nos dijo, esto cuando lo haga en directo voy a necesitar aire, va muy pegado. Y nosotros al lado con abanicos ahí dando ¿te imaginas? Eso sí, eso es como por ejemplo cuando esto lo hizo Schoenberg, no recuerdo qué pieza era, que te pone a los picolos arriba del todo y te los pone, en la dinámica te pone pianísimo. Y dices una polla. Es que apretar. No, apretar no puedes. O sea, entonces claro, ahí es donde entra el grado de interpretación. Eso lo hablaba otro día con un amigo y me decía, a ver, si se lo estás explicando a un estudiante, no, pero un músico ya curtido sabe que ese pianísimo no es un pianísimo de manual, es todo lo pianísimo que puedas, ¿no? Es decir, pero claro, tienes que tener en cuenta sí, el contexto, ¿no? Hostia, esto está muy agudo, este tío que ha hecho antes, que estamos dando un concierto, ¿no? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene, no? Claro. En esto otra anécdota muy rápida, pero es muy graciosa, que a mí me contó Cogote, el teclista de Escape, que el tío acojonante. Los primeros discos hizo los arreglos de vientos, los tocaba él. Claro, con el teclado. Y eran acojonantes. Entonces ya dijeron, para el próximo disco vamos a llamar a metales. Y entonces él los escribió y los metales dijo, pero hijo puta, si no nos dejan respirar. Claro, en el teclado no tengo que respirar. Eso aquí en los directos del canal, eso es un clásico. Gente que te empieza un temita a lo mejor y te pone, imagínate un oboe, una línea oboe súper bonita, y tú empiezas a oírla y llega un momento en el que tú necesitas oír que el músico respira, ¿no? Y aquello sigue, y aquello sigue, y aquello sigue. De repente se te clava en un agudo brutal. Entonces son cosas que tú sabes que no se pueden hacer. Que con la tecnología se pueden, pero todavía que un músico real no puede, ¿no? Entonces no te suena tan musical, ¿no? Porque no te suena humano, por lo menos, ¿no? Si son sonidos electrónicos eso no pasa nada, pero cuando son sonidos reales es que necesitas, oye tío, y claro, eso es súper clásico, ¿no? Estoy con metales, me vuelvo loco, me creo que todo el mundo es Arturo Sandoval con un pedazo, una bombona aquí conectada al pulmón clavada, ¿sabes? Y aire infinito, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces, bueno, ese tipo de cosas se ven en cada sección, pues con las cuerdas que son con las que quedo después, pues pasa exactamente lo mismo. Y bueno, pues cuando ya por secciones hemos ensayado todo, juntamos todo lo instrumental. Y luego ya vamos con cantantes. Todo en sala, primero. En sala de ensayo, ¿por qué? Porque esto es una cosa que yo aprendí también. Yo decía,
¿por qué no podemos ensayar en el recinto donde se va a Ya, estrenar? eso es un clásico también, ¿eh? Eso es un clásico. Eso es una experiencia también muy, muy buena y es que, claro, yo decía, es necesario. ¿Cómo esta gente se va a estrenar Claro. el primer día sin haber...? No, claro, hay que hacer ensayos, para eso están los ensayos generales. Claro. Y las escuchas hoy en día. Claro. En GUA vamos todo con in-ear, no hay ni un solo side-feed ni ningún monitor en este. Entonces es muy importante, hay gente que también está menos acostumbrada, ¿no?, a eso, que viene de... Claro, tenemos disciplinas muy diferentes, tenemos gente que viene del clásico, gente que viene del flamenco, Claro. que ha tocado en un tablao, y te viene de pronto un escenario enorme con un aforo de capacidad de 1200 Con personas. un pinganillo. Con un pinganillo. Flipan, ¿sabes? Claro. ¿Qué es eso? Que ¿Sabes? Estás hablando, que esto no oigo nada, que no sé qué. Efectivamente, entonces ahí reservamos una semana y media para hacer eso, ¿no? Claro. Pero antes necesitas el ensayo en sala, Sí. porque puedes hablar mucho mejor por las distancias, por un tema Sí, Es físico. práctico, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pues todo ese tipo de temas lo puedes tratar. Vale. Ya cuando está, pues lo llevas al show, día o 2 días de mezclas, de escucharte bien, de trabajo con el técnico, de darle también a PEA, ahí viene, claro, es más tedioso. Todo esto que está contando son sus responsabilidades. Y además hay más cosas. Marcos, tú le querías hacer una pregunta. Sí, me gustaría saber, tío, cómo te sientes tú cuando manejas a un grupo de personas en el que tienes que, pues eso, organizarles, ponerles de acuerdo, todo en pro del resultado final de lo que están pidiendo las personas que te contratan a ti para que dirijas a eso, ¿no? Intentan saber cómo te sientes tú, porque hay presión ahí, ¿no? Hay mucha presión y sobre todo es una presión de sándwich, efectivamente, porque te viene por arriba y te viene por abajo, es decir, tienes que saber gestionar normalmente el que pone la pasta y el que quiere, pues, quiere unos resultados y es lógico, por eso te ha contratado. Y entonces esta persona pues no quiere saber nada de los procesos. Sí. No quiere saber que le des explicaciones de, oye, no, es que necesito un poco de tiempo, es que no preveía esto y qué tal, no sé qué, no sé cuánto, porque esa persona a su vez tiene otra presión Claro. corporativa de no sé qué, no sé cuánto. Entonces, total, pues tienes que apañártelas de manera que tienes que permeabilizar esa inquietud o esa exigencia al grupo que tú estás dirigiendo, claro, y ese grupo también tiene sus exigencias a la vez, que son totalmente lícitas, y tú te has erigido o te han puesto ahí en portavoz de esa gente también, como interlocutor de cara a la gente que les contrata, ¿no? Claro. Entonces en medio, pero visto desde los dos lados. O sea, es como... Claro, efectivamente. Entonces, bueno, yo no intento mostrar dos caras. Te lo digo así sinceramente. No intento mostrar dos caras. O sea, yo también soy artista, porque además de director musical en este espectáculo, pues soy el guitarrista, o sea, que soy artista también. Intento comprender objetivamente, no subjetivamente. Claro, si hay juicios de valor, entonces los aparto. Claro. Digo, mira, perdona, esto te lo llevas a casa, Sí. porque tú opinas esto, es muy lícito, pero aquí estamos trabajando. Claro. Y entonces, hay unas exigencias, se te ha contratado para esto, tú lo puedes hacer, hay que tener también una sensibilidad, que ahí también te cargas tú, porque muchas veces vuelca mucha negatividad en ti. Y tú tienes que ser un receptáculo de esa negatividad, Sí, claro, no claro. te queda más remedio. Estamos o sea, hablando de artistas que sabes que siempre los egos, la forma de Totalmente. abordar el mundo, la forma de abordar la comunicación es muy diversa de uno a otro, y siempre hay historias, sobre todo cuando metes a 3 o 4, en este caso 11 o 13, los que sean debajo del mismo techo, o sea, energías muy distintas. y tú ahí mediando con todo, ¿no? Sí, entonces, bueno, llega un momento, como me preguntabas antes, pues que a ti también te afecta. Claro. También te afecta, y a mí me parece que es bueno que lo sepan, en este caso los artistas, que son con los que yo trabajo codo con codo. Yo a veces se lo he dicho, les he reunido y les he dicho, me encuentro así, chicos, Ajá. y no pasa nada. Claro, Muy bien. claro, Me pasa esto, me Claro, encuentro claro. esto, necesito que me ayudéis. claro. Porque no pasa nada por pedir ayuda y Claro. reconocer las cosas, o sea... Claro. Vosotros sois profesionales como yo en este proyecto estoy al frente, pero no quiere decir que el día de mañana yo esté a vuestras órdenes, a las órdenes de uno de vosotros. Claro. Y ante todo somos compañeros, Claro. y entonces todos tenemos que entender este funcionamiento. Es decir, hay una persona que se responsabiliza, que soy yo, y que tiene la carga de todo este barco. Tenéis que respetar a esa persona. Tenéis que entender cuál es el rol, cuál es vuestro rol con respecto a esa persona, y tenéis que entender que sois una persona también
y que tengo mis inquietudes y que yo también tengo mi vida afuera y que yo también tengo mis bolos, como decís, y que yo os escucho a todos y entiendo todo, Claro. pero tenéis que entender que llega un momento Claro. que yo me saturo. Entonces la gente se lo toma muy bien. Claro. Joder, no, tienes razón, no lo había pensado. Eso, claro, no Pero- falta de empatía que hemos Lo hablado. que ¿no? normalmente claro. dice todo el mundo. No se me había ocurrido. Claro. No lo había pensado, claro, porque tú estás aquí, claro, cuando yo llego a ensayar, tú ya has estado, has tenido una reunión con no sé qué, has tenido... Claro, tío, claro, tío. Y suele funcionar, porque bueno, te abres, Claro, claro. y entonces te ven y tal, Bien y transparente, ¿no? Y dicen, Claro. echando la mano, ¿no? Claro. Y a mí es lo que más me ha funcionado, pero evidentemente hay una parte de trabajo personal que hay que hacer, y es decir, yo tengo que dejar mi parte de ego artista porque tengo que gestionar la de todos ellos. Claro. También parte de tu preparación para hacer esa tarea, ¿no? Yo estaba pensando ahora, y dándole un poco como conclusión a todo esto que estamos hablando, ¿tú crees que el Luis de hace 10 años podría haber hecho esa tarea tal como la está haciendo ahora, como se le requiere? Pues ¿sabes? mira, la verdad que o sea, a nivel O de a experiencia, a Luis, nivel práctico, evidentemente no. O sea, es una preparación que se va gestando con todas las experiencias de trabajo que has tenido y que vas aprendiendo. Esto que os digo, ¿no? De saber aceptar qué es lo que tienes que tragar y qué es lo que no tienes que tragar. Claro. Esto no lo sabes el primer día que te ponen ahí. Claro. No, eso no lo estudias, eso No lo lo aprendes estudias, luego ya exactamente. cuando ya estás en el tajo, Y ¿no? también hay que querer aprenderlo, lo que hablábamos Sí. antes fuera de cámara del esfuerzo. Eso también es un esfuerzo, aparte de estudiar, Sí, ¿no? sí. ¿Lo Sí, pensáis? claro. Las escalas, Sí, lo bueno, sí, técnico, eso lo no es. sé qué, no sé cuánto. Son otro tipo de Tiene que pasar cualidades por ahí, ¿no? que van más allá de lo técnico. De Sí. hecho, bueno, yo me he dado cuenta en el ejercicio de este cargo que hay una serie de cualidades de las que yo he tirado que no son necesariamente las que he estudiado Sí. en Son más mi humanas, formación. más cualidades humanas. Todo. Sí, tiras de relaciones sociales. Bueno, yo Empatía, compasión, el no ser una persona... a mí me ha ayudado mucho también que aparte llevo más de 10 años dedicándome a formación de equipos a Claro. través de la música, de coaching, Fíjate. de gente que no es música. Claro. O sea, hacemos talleres para empresas en las que adaptamos valores de la música, de maneras de trabajar, Sí. de dinámicas, a un equipo de trabajo, de Sí, directivos, de ejecutivos o de lo que sea. Ujú. Entonces he aprendido también a leer un poco las Sí. capacidades de la gente, las sensibilidades y demás, pero no son musicales, Claro. no son cualidades musicales. Yo siempre lo digo, además, cosas que hemos hablado, que las cosas más grandes que aplico a día en la música, no las he aprendido en la música, las he aprendido fuera, en otros campos, ¿no? Lo aplicas. Si hubiese ahora mismo un espectador, ¿no? que estuviese sintiéndose identificado con este trabajo, Sí. que estuviese pensando, oye, esto que está contando el hijo de... Yo este trabajo lo puedo hacer, yo este trabajo lo quiero hacer. ¿Cuáles son los pasos que tú le recomendarías como seguir, ¿no? ¿Por dónde empezar, no? Oye, Luis, que me quiero enfilar yo para esto de ser director musical. ¿Por dónde voy, no? ¿Tú qué le dirías? Bueno, primero hay que tener, yo espero haber arrojado un poquito de luz en cuanto al día a día, no sé, o sea, hay que tener un poco claro cuál es la labor y lo que te enfrentas, ¿no? Lo que hablábamos, no solo lo teórico, sino que evidentemente tienes tu trabajo multiplicado por todos los músicos que hay. Sí. Y sobre todo tienes que preguntarte a ti mismo si a ti te gusta liderar. Pero liderar no en el sentido, por favor, porque esto además también me canso de repetirlo Sí. en lo que os hablo, ¿no? De cuando hablo de dinámicas de grupo, de gente que no se dedica a la música. Liderar al final es poner de acuerdo, es dirigir, es aunar todas las energías y encauzarlas. Sí. Alguien tiene que hacerlo, o sea, en verdad es el marrón. Sí, ¿no? Es el marrón, ¿vale? O sea, no es una cuestión ser director musical en este caso, no es una cuestión de ego, de decir yo estoy un poquito por encima de los demás. Sí, Evidentemente tiene su retribución porque tiene mucho más trabajo y Nada que ver con mandar, es cierto, no Pero no recuerdo, es mandar, no efectivamente. recuerdo quién era, pero hacía una diferencia muy grande. Decía que un jefe es el que te dice lo que debes de hacer y un líder es que el que se pone a hacerlo él y tú le sigues y le ayudas y dices, joder, voy a hacer esto, ¿no? O sea, Eso es. como que le sigues, ¿no? Es un poco Claro. la diferencia y a veces se usa como sinónimo, ¿no? Es un poco Sí, son cosas distintas. sí. ¿no? Eso es yo un poco lo primero que me haría esa pregunta y si te gusta, si tú ya has ejercido de alguna manera
de líder en alguna formación musical, porque es fácil, siempre tienes a lo mejor una banda y bueno, pues al final ves que dices, joder, es que me funciona mucho que yo soy el activo y los demás son los pasivos, porque bueno, yo de manera natural me surgen ideas y luego resulta que esas ideas vemos que funcionan y los demás me lo dicen. Pues a lo mejor tienes ahí una cualidad en potencia que puedes utilizar para ser director musical. Eso es lo primero, o sea, que tengas un poco esos cimientos que yo, por ejemplo, yo he caído aquí de una manera muy natural, sin plantearme. Sin buscarlo. A lo que estamos planteando ahora a la gente que nos pueda estar oyendo es una cosa que yo nunca me he planteado. Sí, eso pasa, además pasa con muchas cosas, Claro, Pero efectivamente. quizá por eso también desempeñes bien esa tarea y te sientas cómodo desempeñándola, porque aunque no lo buscas desde el ego, lo buscas desde la naturalidad. Sí, Acabé aquí, pero de como alguna forma también... un proceso natural. Exacto. Sí, Si me siento bien y tengo cosas que contar, soy Luis. Sí. El Luis que conocéis es este, el que está al frente de un grupo de personas, ¿verdad? Sí, Porque es importante ser el líder. Yo como el imprimo mi seguidor, ¿no? personalidad. Yo imprimo mi personalidad en el grupo. Ahí está. Es lo que hago, ¿no? Y entonces, y bueno, y ¿por qué me doy cuenta de que funciona? Primero, pues porque no me echan de los trabajos. Sí, eso es muy Importante, ¿no? No, Buena porque, señal. bueno, pues también, ¿no? Es una cosa objetiva, un dato que dices, mira, algo estaré haciendo bien. Y segundo, porque hay gente, no todo el mundo, pero con eso tienes que contar también, que no todo el mundo te lo va a agradecer y no pasa nada, pero hay gente que te lo agradece. Sí. Y hay gente que te dice, a mí me han dicho, tío, he trabajado con directores musicales, o sea, lo digo, no es falsa modestia, porque a mí me reconforta. Sí. Joder, qué fácil es trabajar contigo. O me dicen a veces, estoy aprendiendo mucho de cómo trabajas con nosotros, porque yo a la vez en mi proyecto personal tengo que manejar a mis músicos y tal, y utilizo ideas que tú me das. Digo, joder. Eso es bonito, tío, pues eso es muy importante, te llega la patata, ¿eh? Cuando alguien te dice, tío, he aprendido de ti esto, a mí me ha pasado de encontrarme con gente que yo he dicho, ostras, qué guay este tío, ¿no? Que yo lo conocía, a lo mejor que yo tenía referencia, de este tío es profesor, no sé dónde, oh, qué guay, y a lo mejor te dice, hostia, le pongo vídeos tuyos a mis alumnos porque me molan un montón, yo los veo y tal, y te quedas como diciendo, hostia, te quedas que no sabes ni qué decir, ¿no? Y, bueno, es la gasolina. Sí, ¿no? Te sirve, sientes ¿no? agradecido, ¿no? Es una confirmación de que lo que haces funciona, pero también te sientes muy agradecido, ¿no? Bueno, Hombre, reconforta, claro, evidentemente, reconforta mucho. ese trabajo y ese esfuerzo también de decir, joder, vale, bien, porque muchas veces vas a ciegas también y tú tienes que aprender a leer caras, hay ensayos en los que tú ves y ves hastío y ves no sé qué y entonces tú te preguntas también, dices, joder, no lo esté llevando bien, a lo mejor a este tío le tenía que haber citado antes porque lleva 2 horas aquí y no tal y no sé cuánto y tal y al final te das cuenta de que no, dices, no, vamos a ver, tu criterio, estás aquí porque tu criterio es bueno, te lo están diciendo, sigue como lo estás haciendo y sigue aprendiendo, por supuesto. Claro. Es un poco retroalimentándote y aprendiendo cada vez que vas haciendo más, aprendiendo para continuar. Es mucha responsabilidad también, ten en cuenta que está la parte, como lo estoy diciendo, la parte del trabajo con los actores, luego la parte también de interacción musical, de la arreglista, de revisar el trabajo de la arreglista, de la interacción con los de arriba, de cómo medias para transmitir lo que han dicho los de arriba, transmitirse a los actores, cómo las quejas de los actores las vas a transmitir a los de arriba, así que los de arriba se calienten y puteen. Claro, Y tú en medio haciendo ahí todo el rato la traducción y además haciendo tu trabajo y pendiente de, no del grupo, sino de cada uno de los individuos que conforman el grupo, que es una cosa muy diferente. Eso tiene su historia. Claro, no es el grupo. Claro. No puedes tratar el grupo como uno. Claro. A mí me gusta también cuando doy la clase, y aunque hay bastantes alumnos, pero me gusta que haya mucha interacción, ¿no? A mí me gusta la típica clase, te pones a la clase, sino que preguntar y, oye, ¿y esto cómo lo ves tú? ¿Y esto cómo tal? Yo la frase siempre digo, oye, que no es retórica, cuando se haga una pregunta que quiero respuestas, ¿no? Y me gusta que haya esa interacción y esa cosa y se crea, tienes una relación personal más o menos con todo el mundo, no con una masa, sino con todo el mundo, ¿no? Y yo entiendo que un trabajo así será parecido, ¿no? Tienes que pasar mucho tiempo también con cada uno de ellos. Claro. No te queda más remedio. O sea, claro. Tú no puedes decir, oye, me importa 3 pimientos que lo que... Yo al principio lo pensaba, decía, joder, aquí somos todos profesionales y no tengo por qué saberme tu vida, pero al final es que te ayuda a ti conocer la vida de esa persona. Al final sí. Pues dices, claro, es que por efectos prácticos, porque tú ya sabes cómo funciona esa persona, porque sabes lo que hay detrás.
Entonces, cuando le vas a pedir algo, sabes cómo pedírselo. Claro. Igual que vas a sabérselo pedir a otro, porque tienes que ser un poco listo de decir, vamos a ver, si yo quiero sacar lo máximo de esta persona, tengo que aprender cómo pedírselo. Porque Claro. si yo a todos le pido igual, No va en mi contra. O sea, hay gente que le cuesta más, por ejemplo. Yo tenía el ejemplo de una chica que era espectacular en casting y en los ensayos, pues de pronto se venía abajo. No podía con la presión y demás. Y había gente del equipo que se desesperaba. Decía, joder, ¿por qué tenemos que tardar más con esta persona? Si yo llego, me lo miro todo en casa y no sé qué. Claro, Déjame, que yo hablo con esta. Claro. ¿Qué te pasa? ¿Qué necesitas? claro. Tranquila. Valoramos tu esfuerzo. Hemos visto en el casting que lo puedes dar. Claro. Puedes hacerlo. Venga, ánimo. Yo podría decir, esta persona no es profesional, porque vamos a buscar a otro. No. Claro, pues perdiendo talento. estás entendiendo qué está sucediendo ahí, por qué está sucediendo eso. Bueno, un poco de psicología, un poco no, mucho, bastante. En Al esto, final ¿no? es relaciones entre personas, o sea, Relaciones estamos hablando de un interpersonales. trabajo Claro. o de música, etc. y tal. Pero te estás tratando con una persona, Sí. ¿no? Con un armario, con un Ay. piano, ¿no? El piano Al final tienes que- Detrás de un instrumento hay una persona, siempre. Tienes que coordinar la interacción entre personas en un entorno profesional donde se va a ejecutar una pieza que además tiene una exigencia alta, es decir, es un uso atlético del ser humano, ¿no? Casi, es como, hostias, tiene... Pero tú date cuenta No es lo una nalga, importante, como un entrenador de fútbol, o sea, Claro. cuando vamos a salir a escena, siempre hacemos un ritual, Mm, siempre junto a todo el mundo, y hay que infundir ahí Sí, sí, sí. power. Claro, Y es que funciona. O sea, es que eso se transmite al público, el público lo recibe y te lo devuelve, y al final el show es bueno. claro. Si tú ya subes tal no sé qué, no le digo nada, o yo qué sé, o eres un director musical distante, Sí. frío, yo por ejemplo, cosas también que me he dado cuenta, ha habido gente que me ha dicho, necesito que me digas que lo hago bien. Digo, hostia. Fíjate, Wow, tío, validación. Digo, fíjate. claro, Claro. yo doy, o sea, yo a lo mejor me he centrado mucho en el que tenía problemas y en el que tira de puta madre, digo, este no tiene ningún problema. Claro, Y de pronto me dice, es que yo necesito que... claro. Hostia, es verdad. Sí, para no dejar ese hueco le estará gustando o igual estaba pensando que no tengo Totalmente. remedio, ¿no? Pues Claro, su darle un poquito de esa incertidumbre, cosita, ¿no? claro. Al final somos todos personas, ¿no? Sí, sí, Es sí, Eso es fundamental. súper importante. Es fundamental. Pues oye, Luis, ha sido un placer hablar contigo. Espero que aquellos de vosotros que estéis un poco viendo esto y que sintáis que este puede ser quizá vuestro camino, espero que sí, ¿no? Porque quizá lo de saber qué instrumento quiere uno tocar, ¿no? Porque ya lo está tocando entre otras cosas, sea como un poco más sencillo, pero a lo mejor llegar a este tipo de figuras o darte cuenta de que puedes llegar a este tipo de figuras. Yo cuando empecé a estudiar, yo decía que yo quería ser yo artista, ¿no? Y quería hacer cosas y tal. Y yo decía, Todos, bueno, todos. yo compondré, yo arreglaré, yo haré mi cosa, estudiar arreglos para Big Band, estudiar tal. Pero cuando empecé a estudiar, me empecé a darme cuenta de que yo lo que me molaba realmente era... Digo, no, yo para otros. Lo hago para otros porque digamos, la expresión de mí mismo al final solo te expresas tú, pero poder trabajar con diferentes personas, entonces yo empecé, hostia, puedo hacer arreglos para gente, puedo componer para gente, diferentes estilos. Y luego, enseñando, me empecé a dar cuenta que realmente lo que me molaba era enseñarle eso a más gente. Es decir, que es un proceso, tío, Sí. de ir escuchándote y entendiéndote, ¿no? También, y llegando a los sitios, ¿no? Sí, sí, está Pero claro que no es fácil, que no está claro como yo toco el bajo y ya está, esto es lo que yo hago, ¿no? No, además, os digo una cosa también, yo que he estudiado aquí en España y he estudiado fuera, he estado en Estados Unidos, que a lo mejor allí puedes permitirte el lujo de especializarte un poco desde tu formación, o sea, de decir, yo quiero, qué sé, Sí, claro. ser músico de estudio, de grabar, yo qué sé, funk. Y tienes el camino más o menos y por dónde te tienes que situar para llegar a eso. Pero en un país como en el que estamos, que todavía nos falta mucho por recorrer, tenemos que intentar, yo no le echo ascos a nada. Y entonces aprendiendo es por donde encuentras un camino a lo mejor, ¿no? Pero hay que plantear, o sea, hay que aprender, aunque evidentemente tengas una predilección, ¿no? Por un área en concreto, pero hay que saber no cerrarse a nada. Sí, yo espero de verdad que alguien, por lo menos con que una persona vea este vídeo y diga eso es lo que yo quiero ser, yo por mí ya me doy por satisfecho, espero que el vídeo os haya gustado y nosotros nos vemos, pues eso, la semana que viene. Hasta entonces, como os digo siempre, haced mucha música. Nos vemos.